En el tema migratorio, existen elementos muy puntuales e importantes que deben ser considerados. Entre ellos está el tema de la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Está el tema de la competitividad en la economía y también aspectos que hacen a los derechos humanos y también al Estado de Derecho. Pero es importante entender que el tema migratorio no es un tema de valores y de principios para la nación, como es, por ejemplo, un tema relacionado con el aborto o la decisión de tomar una u otra decisión en un determinado momento. Ese es un tema que hace a los principios y a los valores de las personas. El tema migratorio es un tema que tiene que ver con la economía de la nación, con lo que conviene más a una nación. ¿Qué es lo que conviene más a una nación? Obviamente es tener una fuerza laboral, como la fuerza hispana, que va a influenciar todas las áreas de la sociedad y vamos a ver cómo. El señor Ben Carson, que es uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos el día de hoy, habla sobre el tema de la unidad y él dice que como norteamericanos nosotros no somos enemigos los unos de los otros. Los enemigos son aquellas personas que se ocultan detrás de las cortinas y entre bambalinas van dando diferentes mensajes en contra de los ciudadanos de esta nación, de los unos contra los otros, en temas de edad, en temas de raza, en temas de ingresos económicos. La unidad es un elemento que fue fundamental en la creación de esta nación, así como fue la paz, la seguridad y crear un sistema en el que se pudiera alcanzar la felicidad. Y existe una hipocresía muy grande también por parte de individuos que han patrocinado el voto hispano. Sin embargo, por ejemplo, es el caso de la actual gestión de gobierno en los Estados Unidos, que han deportado a más de 400,000 hispanos desde el año 2009. Esto obviamente son elementos fundamentales a ser considerados y cuando llegue el momento de la votación vamos a ver que 41.3 millones de hispanos, que representan el 14% de la población total votante, que ha crecido además en un 17% del año 2000 al 2004, con un crecimiento de 4.3%, se constituye además en una fuerza tan importante, joven. Los hispanos en promedio tenemos 27 años de edad y somos 10 años menores que el resto de la población anglosajona, afroamericana, asiática, etc. Una población joven, fuerte, con mucha vitalidad, que obviamente va a impactar el mercado laboral. Y además, una estadística muestra que vamos a ser 60 millones de hispanos en el año 2020 y 128 millones de hispanos en el año 2050. Por lo tanto, nuestro crecimiento demográfico y de natalidad está haciendo que los hispanos en los Estados Unidos cobremos una muy gran influencia. En el aspecto político, tenemos a 33 hispanos que están ocupando cargos importantísimos en el Congreso de los Estados Unidos, de los cuales muchos de ellos son la voz viva de la ideología política norteamericana. Casi 28 millones de hispanos participan en la fuerza laboral, 12.5% del total de la fuerza laboral norteamericana. En el año 2004, 250 billones de dólares era lo que generaba en ingresos económicos el mundo hispano, con un promedio de 53,000 dólares por año en ingreso económico por familia. El poder de compra
de los hispanos en los Estados Unidos es comparado al Producto Interno Bruto de países como Brasil, India, Corea y México. Los hispanos en los Estados Unidos, desde el año 2002, 1.6 millones, somos hombres de negocios, creciendo en un 31% desde el año 1997 y constituimos el 7% de los negocios en los Estados Unidos, 40% de las minorías en los negocios somos hispanos y tenemos un poder de venta acumulada de 230 billones. Los hispanos somos hombres de negocios en más de un 50% y 1.5 millones de trabajadores son pagados por los hispanos, generando este empleo vital para los Estados Unidos y pagando más de 40 billones de dólares en salarios. En el año 2004, 12.6 millones de hispanos estaban en las escuelas y de estos hispanos, 2.2 millones fueron a la universidad. 17% de estos estudiantes eran hispanos, 7.2 millones fueron a la universidad y se graduaron con diferentes carreras y en diferentes áreas. 77% de los hispanos en los Estados Unidos hablan el español y 80% de los hispanos hablamos el inglés fluidamente. Quiere decir que somos una población bilingüe. Tenemos 29 millones de hispanos que somos ciudadanos norteamericanos, 72% de la población hispana. Y 17 millones de ciudadanos tenemos la edad suficiente para votar. Tenemos que desarrollar en esta nación un nuevo concepto de quiénes somos los hispanos. Entender, por ejemplo, que los hispanos en los Estados Unidos no podemos ser metidos en un solo saco. Venimos desde la Tierra del Fuego, desde la Argentina, al Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Uruguay, Venezuela, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Haití, Nicaragua, Chile, Panamá, Estados Unidos, México, Canadá, que obviamente somos parte de Norteamérica, México, Perú, obviamente, Santo Domingo, la República Dominicana, el Paraguay, las islas del Caribe, los países que están en el norte de Sudamérica, que eran colonias en su momento británica, holandesa, etc. Todas estas naciones representamos diferentes culturas, diferentes etnias, diferente música. Los hispanos nos vinimos a los Estados Unidos de Norteamérica con toda nuestra riqueza cultural, trajimos nuestras familias, trajimos nuestros dineros, nuestras inversiones, nuestra fuerza de trabajo, vinimos como profesionales de habilidades extraordinarias, vinimos como gente que queríamos surgir y surgimos. El Instituto Cato hizo un estudio muy interesante sobre los hispanos en los Estados Unidos, donde muestran que, por ejemplo, los hispanos somos más apegados a la ley, cumplimos más la ley que otras etnias en los Estados Unidos. Estamos enfocados en el trabajo, somos sacrificados, trabajamos duro, muchas veces 2, 3 turnos en algunos casos en gente que ha llegado recién a esta nación y se está levantando. Por lo tanto, somos una fuerza motora importante a ser considerada, por lo tanto, nuestras necesidades también tienen que ser escuchadas. Nosotros como hispanos vemos que estamos creciendo más que ninguna otra etnia, por ejemplo, en el tema de la votación y el número de personas que pueden votar en las elecciones. Desde el año 2008 hasta la actualidad hubo un crecimiento promedio del más del 20% en esa votación. Los latinos tenemos una concepción que va desde el año 1988 hasta el año 2012 en una proyección que sube desde los 5 millones hasta los 25 millones de votantes, lo cual va desde lo que es los votantes actuales,
los latinos registrados para votar y los ciudadanos norteamericanos arriba de los 18 años en esa proyección importantísima de votación y decisión para votar que ha crecido no solamente en la demografía, ha crecido en la estadística, sino que ha crecido en el deseo de votar y la participación de los hispanos en el voto en los Estados Unidos. Posteriormente hablaremos sobre cómo es que debemos movilizar a las bases hispanas y qué estrategias podríamos utilizar para adquirir el voto hispano y qué es lo que nos interesa a los hispanos en los Estados Unidos y en el tema del gobierno y la política.